Muy buenos días, estimados hermanos. Para mí es un gozo el poder estar delante de ustedes y compartir una nueva serie los días domingos allí en el libro de Sofonías. Sofonías es un libro quizás muy poco escuchado. Algunos por primera vez quizás se han enterado que este libro existe, o quizás algunos ya han pasado por él y han tenido la bendición de aprender todo lo que Dios ha revelado en este libro. Sin duda, Dios nos ha dejado libros como estos para nuestra propia bendición, para nuestra edificación. Así que estoy contento de poder compartir este libro con ustedes y les invito, por favor, a sumergirse conmigo en este libro. Pero antes me gustaría orar, que sea Dios quien pueda dirigirnos. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias porque nos has dejado tu palabra, en la cual, Señor, has revelado tu voluntad para este mundo, para tus hijos, para que podamos vivir de manera sabia, que podamos vivir en rectitud delante de ti, que podamos, Señor, conducirnos como tú quieres, según tú lo has estipulado en este libro. Y Padre, permite que tu pueblo pueda ser edificado a través de él, que nuestros corazones, Señor, puedan ser sensibles a tu voz y a lo que tú tengas que enseñarnos a lo largo de esta serie. Padre, úsame conforme a tu voluntad. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar conociendo un poco acerca del contexto del libro de Sofonías. El versículo 1 de este libro nos dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Si hay algo que nos llama la atención de este libro, es el contexto o el escenario en el cual el profeta ministró. Y la última parte del versículo 1 nos dice que Sofonías ministró durante el reinado de Josías. Ahora, para entender la importancia de Josías, es bueno que podamos recordar un poquito la historia de Judá. Cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos, y 10 tribus fueron al norte y 2 tribus fueron al sur. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el reino del sur, y Josías reinó en este territorio, pero sus antecesores, en el caso de su abuelo y su padre, Manasés y Amón, introdujeron a la nación de Judá la idolatría de una manera muy desastrosa. Por ejemplo, Manasés introdujo la adoración al dios Baal, y también introdujo la adoración a algunos astros como el sol, la luna y las estrellas. Por si fuera poco, hizo imágenes de estos astros y los distribuyó a lo largo de todo el patio del templo. Además de ello, también la historia nos cuenta, o el relato bíblico también nos dice que Manasés rindió culto a la diosa de Acera, a una diosa de Acera, y introdujo estas imágenes en el templo. Además de ello, los sacerdotes ofrecían sacrificios de niños, y entre otras cosas también ellos podían consultar a los astros, entre otras cosas. Bueno, este rey, cuando Manasés murió, deja a su hijo Amón, el cual siguió los caminos malvados de su padre, hasta que también Dios trajo un juicio sobre él. Y allí, cuando él murió, Dios levantó a este hombre llamado Josías. Josías es muy conocido porque él gobernó a la edad de 8 años. Pero a la edad de 16 años, Josías buscó a Dios, al Dios de sus ancestros, al Dios de David, al Dios que David adoraba. Y años más tarde, Josías inició una reforma con el objetivo de poder erradicar todos los ídolos, todas
toda la idolatría en la nación de Judá y de Jerusalén. En el año 18 del reinado de Josías, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, y fue este libro la base para que Josías pudiera firmarse y pudiera continuar con la reforma que ya Dios había comenzado a través de él. El objetivo de Josías fue erradicar completamente la idolatría de este lugar. Bueno, fue en este contexto entonces que Sofonías comienza a ministrar delante de Dios, y algunos teólogos sugieren que los escritos de Sofonías sirvieron como base también para la reforma de Josías. El mensaje de Sofonías es importante porque en la lista de los profetas menores, Sofonías se encuentra como el último de todos los profetas que llaman al pueblo al arrepentimiento. Es muy interesante que cuando nosotros leemos Sofonías, vamos a encontrar porciones, fragmentos de lo que los otros profetas han dicho, y esto no debería extrañarnos, puesto que Sofonías es la última voz que Dios va a usar para que el pueblo pueda arrepentirse. Era como en la última chance antes de que Dios enviara su juicio por medio de los babilónicos, y ellos fueran llevados al cautiverio. Entonces Sofonías es muy importante. Y con todo esto, Sofonías tiene en claro que su mensaje tiene que ser un mensaje confrontativo. Su mensaje tiene que ir al grano, su mensaje tiene que atacar el problema principal en el corazón del pueblo. Entonces, por esta razón es que cuando nosotros leemos el versículo 2 y el versículo 3, Sofonías inicia de manera drástica con un mensaje de juicio para la nación de Israel. Y esto es entendible, porque el pueblo está a punto de ser arrasado por la nación, por los caldeos, por Babilonia. Entonces es necesario que el pueblo se arrepienta. Así que vayamos por favor a nuestro primer punto del sermón, y es que el juicio de Jehová es un juicio universal. El juicio de Jehová es universal, la universalidad del juicio de Jehová. Leamos por favor el versículo 2 y el versículo 3. Dice de esta manera: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y a las bestias, a las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta el uso del lenguaje que está haciendo Sofonías? Si nosotros tuviéramos que comparar estos dos versículos con alguna otra parte de la escritura, es posible que a nuestra mente venga el diluvio, porque de esta manera Dios actuó frente a una generación malvada y perversa. La maldad había llegado hasta lo sumo, de tal manera que Dios dijo que su espíritu no podría contender más con el hombre, así que lo iba a arrasar, lo iba a raer de sobre la faz de la tierra. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en este punto es: ¿será que el juicio de Jehová es un segundo diluvio para la nación? Yo creo que no. Yo creo que por ahí no va el profeta. Pero lo que yo sí puedo ver en el texto es que el lenguaje que está usando Sofonías da por sentado que viene un juicio futuro sobre toda carne, un juicio universal que tiene la misma magnitud y la misma calidad del diluvio. Es totalmente desastroso. Por eso el castigo universal será tan terrible y tan devastador como el diluvio. Sofonías nos está dejando ver un evento futuro, un evento catastrófico que es terrible, que es devastador
pero que es total y es universal. Es universal al punto de que el texto dice que abarca a hombres y a las bestias. Y eso en la teología sería pues considerado un merismo. Un merismo nos habla de una totalidad, por eso habla de hombres y bestias, las aves del cielo y las aves o los animales del mar, habla de una totalidad. Ahora, pero estudiando el texto me llamó la atención de que Sofonías pudiera incluir en su profecía de un juicio universal a los animales. Porque alguien podría decir, bueno, ya entiendo el concepto de poder raer o cortar al impío y a los hombres de sobre la faz de la tierra porque pues son seres caídos y pecaminosos, pero ¿qué de la creación? ¿Qué de la creación que en cierto sentido podríamos decir que es inocente? Bueno, no creo que Dios haya incluido esto simplemente porque quiso, sino que hay motivos. Todo ello cuenta para poder revelar algo acerca de este gran acontecimiento, de este gran juicio, que más adelante vamos a ver que se está tratando, o se está abordando el tema allí del día de Jehová. Pero bueno, yo creo que hay por lo menos 3 razones de por qué es que Dios incluye a los animales y a las bestias dentro de su juicio. Y la primera razón es porque Dios quiere llamar nuestra atención. Él quiere que nosotros despertemos ante la realidad de nuestro propio pecado. Él quiere que nosotros podamos ser conscientes cómo es que nuestro propio pecado afecta radicalmente a toda la creación. Y es que cuando Dios en Edén le entregó la potestad y el señorío de toda la creación al hombre, le dijo: vas a señorear sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra, y todo se lo entregó al hombre. Una segunda razón del por qué es que lo incluye es porque así como Dios le entregó el señorío, Dios también hace responsable al hombre de la calamidad de la creación. Romanos capítulo 8, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su causa, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios permitió que la creación pudiera ser sujetada en vanidad a causa del pecado del hombre, y por eso la creación hoy en día gime con dolores de parto hasta ahora. Entonces, la intención de Dios al incluir a la creación en el juicio universal es para demostrar que este castigo universal es un cuadro de la gravedad de nuestro pecado. Y una tercera razón es para que entendamos que si el inocente es tratado de esa manera, cuánto más aquel que es culpable. Dios está usando todas las figuras necesarias y todos los medios necesarios para que nosotros pudiéramos entender que el juicio que viene sobre el pecado es un juicio universal, catastrófico, serio, porque Dios es un Dios santo que abomina el pecado. Entonces, por un lado, hemos visto en el primer punto la universalidad del juicio de Dios. Y en segundo lugar, me gustaría compartir con ustedes la peculiaridad del juicio de Dios. El juicio de Dios es peculiar, ¿en qué sentido? Bueno, según el texto que estamos meditando, en el versículo 4 al 6, nos damos cuenta que el juicio es peculiar en el sentido de que comienza principalmente por los suyos. Si nosotros leemos allí el versículo 4 de Sofonías, dice de esta manera: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Mira, primero nos habló de un juicio universal que incluye a todos, a hombres y a bestias. Pero ahora Jehová se enfoca en un juicio particular sobre una nación, y es la nación de Judá y de Jerusalén. Ahora, para los judíos,
para aquellos que estaban al sur, esto quizás les tomó por sorpresa, puesto que ya en el reino del norte, ya los asirios habían arrasado con ellos y ellos habían sido librados. Hasta cierto punto ellos habían salido exentos de ese exilio, de ese castigo. De tal manera que ellos podían entender perfectamente un juicio universal de las naciones. Pero pensar que ese juicio podría incluirlos a ellos, eso estaba fuera de su alcance. Entonces, el reino de Israel para este tiempo ya había sido destruido, como dije antes. Y las 10 tribus habían sido llevadas al exilio. Solamente quedaban unos cuantos, los más pobres. Entonces los judíos pensaban que estaban seguros para siempre porque habían sido librados de esa calamidad. Esta es la razón por la cual el profeta tiene que declarar un juicio inminente sobre el reino de Judá. Debido a la seguridad que los habitantes tenían, Dios directamente tiene que decirles: yo extenderé mi mano sobre Judá y sobre Jerusalén. Ellos estaban cómodos con ser del linaje de Abraham, de ser el pueblo escogido por Dios, de tener a Jerusalén como la capital de su reino, de tener ahí el templo donde todos podrían ir a adorar. Ellos estaban muy cómodos con esa seguridad que tenían sobre su propia identidad. Pero Dios les dice: el juicio va a comenzar por casa. El juicio debe comenzar por ustedes. Y les dice, de una u otra manera les está diciendo lo que le sucedió al reino del norte debería de servir de ejemplo para que ustedes pudieran recapacitar y volverse a mí y no persistir en su pecado. La peculiaridad del juicio de Dios la hemos visto en que Dios decide comenzar a castigar a los suyos, pero vemos un segundo aspecto de la peculiaridad del juicio universal de Dios, y es que Dios, como juez, conoce en detalle el corazón de los suyos. Dios va a desmantelar el corazón de Judá y de Jerusalén y va a denunciar pecado por pecado. Por ejemplo, en el versículo 5, en el versículo 4, en la parte B, dice de esta manera: y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dios está denunciando allí la idolatría. Cuando Él hizo un pacto con la nación de Israel allí en el Sinaí, Él estipuló perfectamente cuáles eran los términos de su pacto. Él los dejó claro. Él dijo, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 7, de esta manera: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, Israel quebrantó ese pacto una y otra vez al pasar las advertencias de los profetas, adorando a Baal en lugar de al Dios verdadero. Entonces, lo que Dios está denunciando en Judá y en Jerusalén es aquello que Él había estipulado desde los patriarcas, haciendo un pacto con ellos. Pero alguien podría preguntarse: y hermano, ¿quién es Baal? Bueno, Baal es conocido como el dios del trueno y de la lluvia. Y me causa gracia porque si hay algo que puede caracterizar a Baal, o un recuerdo que viene a mi mente, es cuando Elías está retando a los profetas de Baal, diciendo: quien haga caer fuego del cielo, pues ese es el Dios verdadero.
Y recordamos allí entonces lo que sucedió. Pero bueno, volvamos al punto. Baal era el dios de la tormenta y portador de la lluvia. Se reconocía que Baal sostenía la fertilidad de los cultivos, de los animales y de las personas. De tal manera que aquellos que adoraban a Baal en aquella época esperaban acumular riquezas y prosperidad. Por tanto, muchas personas adoraban a Baal porque en ellos podían encontrar la prosperidad y la fertilidad. Pero se estaban olvidando del Dios verdadero. Ellos estaban encontrando sus esperanzas en aquel que no era Dios. Y se habían olvidado de aquel que puede proveer para todas las necesidades espirituales, físicas. Y ellos se olvidaron la manera en cómo Dios proveyó cuando ellos se salieron de Egipto, cuando ellos estuvieron en el desierto y cómo es que Dios los sustentó. Pero bueno, ellos estaban ahora cambiando al Dios verdadero por dioses falsos. Y hermanos, actualmente tenemos nuestros Baales modernos. Un hombre llamado Molnier añade: Baal es otro nombre para el Producto Interno Bruto, y donde quiera que las personas consideren los balances bancarios, las prosperidades o economías sólidas, la productividad, se sigue adorando a Baal. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero y hacemos del dinero nuestro Dios, estamos cayendo en la misma idolatría del Antiguo Testamento. Y Jesús tiene que constantemente en el Nuevo Testamento estar denunciando y advirtiendo a los creyentes, diciendo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Jesús no condenó el tener dinero. Jesús condenó el amar el dinero y hacer del dinero nuestro ídolo, nuestro Dios. Entonces Jehová condenaba la idolatría en el pueblo de Israel, en el pueblo, de Judá, pero también condenó el sincretismo. El sincretismo quiere decir tratar de unir dos cosas que son totalmente opuestas. Y eso es lo que Judá y Jerusalén estaban haciendo. Ellos por una parte decían adorar a Dios, pero por otra parte adoraban a Milcón. Vamos al versículo 5, por favor, y dice de esta manera: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Bueno, el sincretismo religioso era una realidad en el pueblo de Judá. Ellos creían adorar a Dios, mientras adoraban también a otras deidades. Y es muy interesante porque el versículo 5, parte B, nos deja ver muy claro este sincretismo. Dice que ellos juraban por Jehová y juraban por Milcón. Ahora, en el idioma español, en la Reina Valera, es difícil poder ver un poquito la diferencia entre los dos juramentos que se están presentando en este versículo. Pero cuando nosotros vamos al idioma original, al hebreo, vamos a darnos cuenta que hay una diferencia significativa. Por ejemplo, en el idioma hebreo original dice, el mismo texto, dice que estas personas juraban a Jehová y lo hacían por Milcón. Ahora, Reina Valera dice que juraban por Jehová y por Milcón, pero el original dice que juraban a Jehová y por Milcón. Jurar a Jehová era un testimonio de su lealtad en palabras solamente. Ellos podían manifestar su lealtad a Jehová en base a sus palabras, pero jurar por Milcón, la palabra por allí nos muestra simplemente un deseo de vivir según los principios y las prácticas de ese dios moabita, Milcón.
Entonces ahí hay una gran diferencia entre la devoción que le presentaban a Dios y la devoción que tenían hacia sus dioses falsos. Y eso me hace pensar mucho en hoy en día. Me hace pensar mucho en mi propia vida. Estudiando este texto, Dios me confrontó porque siento que a veces en mi vida también quiero correr tras el sincretismo religioso. Porque a veces puedo decir que que quiero adorar a Dios, que quiero servir a Dios, que quiero vivir para Él, pero cuando estoy en la intimidad de mi vida, en la intimidad de mi hogar, donde quizás nadie me ve, corro detrás de mi ídolo, de mi propio ídolo, y le entrego todo el deseo de vivir según los principios y prácticas de ese ídolo. Y me avergüenzo y me da tristeza porque a veces actúo de esta manera. Espero que Dios esté hablando a tu propia vida y que si hay por allí algún tipo de sincretismo espiritual puedas erradicarlo, porque era lo que Dios estaba confrontando a la nación. Le estaba diciendo, no puedes vivir de esta manera sirviendo a Dios y a las riquezas. No puedes vivir sirviendo a Dios y al Dios verdadero y a cualquier otro Dios falso. Una tercera cosa, un tercer pecado que Dios está denunciando aquí es la indiferencia religiosa. Mira lo que dice el versículo 6. A los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Se apartaron de Jehová, llegaron a tal punto de apostatar de su fe en Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Juan Calvino, en su comentario a Sofonías, dice de esta manera: siempre que los hombres van tras sus propias invenciones, se apartan del verdadero Dios porque rehúsan rendirle lo que demanda principalmente, que es obediencia. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos vamos detrás de nuestras propias invenciones, de nuestros propios ídolos, naturalmente vamos a terminar desviándonos y vamos a apartarnos de aquel Dios verdadero. Y era lo que Judá y Jerusalén estaban haciendo, y Dios tiene que confrontarles. Me gustaría que pasemos a nuestro último punto del sermón. Hemos visto la universalidad del juicio de Dios, hemos visto la peculiaridad del juicio de Dios, y me gustaría ver en último lugar las cláusulas del juicio de Jehová. Mira conmigo lo que dice el versículo 7 al versículo 10, y vamos a ir viendo el nuevo concepto que Sofonías añade dentro de su carta. Y él dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Versículo 7 dice: calla ante la presencia de Jehová. Calla. Esta palabra puede ser traducida también como guarda silencio delante de Jehová. Guarda silencio ante la presencia de Jehová. Esta palabra, en relación al contexto en el cual está escribiendo Sofonías, tiene la connotación de sumisión, de que nosotros podamos hacer un alto de nuestra vida y podamos considerar nuestros caminos, considerar nuestro pecado y guardar silencio ante la realidad de un juicio aterrador, del día de Jehová sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el día de Jehová? ¿Cómo entendían los judíos el día de Jehová? Bueno, el día de Jehová no era nada nuevo, pues los profetas ya lo habían usado anteriormente. De hecho, es Amós quien
introduce este concepto del día de Jehová, y luego otros profetas también lo están usando. Pero la concepción popular para el judío era que el día de Jehová era aquel día en el cual Dios aparecería en un futuro próximo y conferiría a su pueblo alguna gran victoria. Entonces, en este sentido, el judío anhelaba el día de Jehová, porque decía, si es un día de bendición, es un día de victoria, yo quiero que venga. Entonces, Amós toma este concepto y lo moldea para entonces presentar la concepción de que el día de Jehová en realidad no iba a ser un día de luz, sino de tinieblas. Por eso Amós, capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Lo que Amós hizo con este concepto es moldearlo para que las personas pudieran entender que ese día iba a ser un día de importancia ética. Cuando Dios viniera, sí, de todas maneras vendrá, Él iba a tratar a todo aquel según su condición moral. Iba a tratar según su condición moral. Dios iba a venir para juzgar el pecado. Dios iba a manifestarse contra el pecado, ya sea el pecado de su propio pueblo o de alguna nación extranjera. Me gustaría leer aquí lo que un comentarista menciona. Dice: Amós pues transformó una idea popular, y los profetas emplearon la expresión en este sentido transformado para denotar el día en que Jehová es presentado manifestándose en su plenitud, abatiendo el error y la ilusión y el orgullo humano, y dando la victoria final a la justicia y a la verdad. Dios iba a venir, sí, pero para castigar el pecado. Y entonces Sofonías va a trabajar mucho el concepto del día de Jehová. Este tema es cardinal dentro de la carta. No hay otro profeta que pueda hablarnos con mayor profundidad acerca de este día, de este gran acontecimiento, del día de Jehová. Como ya hemos estado viendo, el día de Jehová, al ser una profecía dada por Dios a Sofonías, Sofonías puede ver que tiene dos partes. Por una parte, el día de Jehová tiene un cumplimiento futuro para todas las naciones, pero por otra parte, el día de Jehová también iba a tener un cumplimiento presente en la vida de esta nación si persistía en su pecado. Y por eso dice de esta manera: porque el día de Jehová está cercano, está a las puertas, porque Jehová ha preparado sacrificio. ¿Quién? ¿Quién es el sacrificio? Judá y Jerusalén, y ha dispuesto a sus convidados. Es cierto que Sofonías en ningún momento nos deja ver quién es el instrumento que Dios usará para traer juicio sobre esta nación. Pero algunos teólogos, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que es Babilonia. Es Babilonia quien Dios la envía para poder ejecutar su juicio sobre esta nación. De tal manera que el día de Jehová está cercano. Versículo 8: y el día del sacrificio de Jehová, que está hablando del mismo concepto, en el día del sacrificio de Jehová castigaré, y allí nos dice quiénes son parte de este juicio: los príncipes, los hijos de los reyes y todos los que visten vestidos extranjeros. El juicio necesariamente comenzará por los líderes políticos. La nobleza de todas maneras será parte de este castigo. Los príncipes, los hijos de Josías mismo, y todos los que viven
visten vestidos extranjeros. ¿Qué de malo tiene vestir un vestido extranjero? Bueno, para el judío vestir un vestido extranjero significaba más que simplemente ponerse un atuendo, era compartir la ideología, el pensamiento, la forma de vivir, el estilo de vida, era darle la lealtad a esa nación extranjera. Y Dios dice, yo voy a arremeter contra ellos, voy a traer mi juicio contra ellos. En segundo lugar, el juicio, el día de Jehová será devastador para aquellos que son opresores. Versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Personas que usan la fuerza y la violencia para desmantelar las casas y así hacerse riquezas para sí mismo. Dios dice, contra ellos también irá mi juicio. Luego nos deja ver cuál será el resultado del día de Jehová contra todo aquel que persiste en su pecado. Versículo 10. En aquel día, dice Jehová, voz de clamor y aullido y gran quebrantamiento. He solamente leído estas 3 palabras. ¿Por qué? Porque son 3 palabras que nos ayudan a contemplar un poquito el efecto que tendrá el día de Jehová en la nación. Dice, voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y quebrantamiento desde los collados. Todos estos lugares nos hablan una vez más de la totalidad. Nos hablan de que en el día de Jehová no habrá oportunidad para el escape. No habrá oportunidad, sino que será devastador. Nadie podrá huir, sino que todos serán el objeto del castigo de Jehová. Entonces, hemos estado viendo aquí que una primera cláusula que Dios pide es que el hombre pueda guardar silencio, pueda hacer un alto delante de Dios y considerar la palabra de Jehová en su propia vida. Y eso era lo que la nación de Israel no hacía. Tenía en poco la palabra de Jehová y por ende tenía en poco el juicio de Dios. Pero el Señor le dice, guarda silencio. En segundo lugar, le va a decir a la nación, gime ante la presencia de Jehová. Gime ante la presencia de Jehová. Versículo 11 al 13. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traigan dinero. Ahora, este lugar, Mactes, ¿dónde queda? ¿Qué era? Bueno, este lugar es probablemente un hoyo o una depresión entre las colinas occidental y oriental. Era un lugar de escondite para los mercaderes. Y bueno, el texto está diciendo, aúllen, porque donde ustedes estén, sin importar dónde se hayan escondido, el juicio de Jehová los alcanzará. No hay lugar donde el hombre pueda esconderse de la presencia de Jehová. De hecho, el texto sigue diciendo que Jehová en aquel día escudriñará con linterna a Jerusalén. Y no quiero que se imaginen una linterna eléctrica, porque no había de esas en el tiempo de Sofonías. Habían lo que eran las mechas o las lámparas. Entonces, Jehová está diciendo, normalmente estas lámparas se usaban para poder acercarse a las cosas y verlas con detalle. Bueno, Dios va a actuar de esa manera. Él se acercará y verá y desnudará y dejará vulnerable el corazón del hombre que vive de esta manera. Mira lo que dice el versículo 12, parte B. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Te das cuenta? Si eres tú de estos que dicen, mira, Dios no hace ni bien ni mal, ¿por qué preocuparme? Yo puedo vivir en mi pecado, cómodo con mi pecado,
Dios no va a intervenir. Dios no está interesado en lo que yo hago. Dios va a pasar por alto lo que yo hago. La verdad es que no, estimado amigo. Dios es un Dios santo y tenemos que acostumbrarnos a verlo tal y como Dios, como Él mismo se ha revelado en la Escritura. Estamos acostumbrados a ver quizás a un Dios que es puro amor, pero Dios nos está diciendo y revelando su propio carácter, diciéndonos, Él es un Dios santo, de tal manera que no va a pasar por alto el pecado. Él va a escudriñar el corazón de aquellos que reposan tranquilos en sus pecados, diciendo, el Señor no hará ni bien ni hará mal. Dios le dice a ellos, gime, lamentate por tu pecado. Y luego el versículo 14 al 18 parece que hiciera un pequeño paréntesis para seguir describiendo el día de Jehová de una manera magistral. El versículo 13 en adelante dice, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Esta es la consecuencia de persistir en el pecado, de vivir como si Dios no actuara, como si Dios es indiferente al pecado. Este texto es básicamente un eco de lo que el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 30 dice. Este es un eco. Mira lo que menciona Deuteronomio 30, 28:30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Es lo que está hablando Jehová allí como consecuencia del pecado. Todo esto Dios lo dijo desde antes, desde la antigüedad, por medio de los patriarcas. Si tú vives en obediencia al pacto, habrá bendición, pero si tú quebrantas el pacto y vives ajeno de lo que Dios quiere, simplemente vendrá destrucción sobre tu vida. Y por eso Sofonías sigue allí nutriendo este concepto de el día de Jehová y dice, cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Muy próximo. Estimado amigo, si yo te dijera que tengo una información clasificada de que en un par de minutos se acerca un gran tsunami que va a afectar la zona donde tú estás viviendo, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías indiferente? ¿Te pondrías cómodo en tu sofá viendo la tele? ¿O intentarías huir? Lo que Sofonías está diciendo es, el juicio de Jehová está cercano y tú tienes que considerar tu propio pecado. Gime, lamentate ante tu pecado, porque el día de Jehová está cercano, está muy próximo. Y mira lo que dirá el valiente, el guerrero en aquel día, en el día de Jehová. Es un poema, lo dice de esta manera. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Esto es un poema que nos deja ver justamente ese lado oscuro del día de Jehová.
Y algunos teólogos han sugerido que esto es un poema que perfectamente se opone a lo que dice el libro de Génesis capítulo 1. ¿En qué sentido se opone? Que es básicamente es una expresión totalmente contraria a lo que se dijo en Génesis capítulo 1. Fueron 6 veces que Dios creó algo y dijo, y fue bueno, pero aquí son 6 veces que Jehová está diciendo, día de ira, día de angustia, día de alboroto, día de tinieblas, día de nublado, día de trompeta, de guerra, de destrucción. Así de terrible es el día de Jehová. Versículo 17. Jehová dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Dios no es un Dios sanguinario. Él no se goza de hacerle mal al hombre. Por eso en su misericordia Dios usó a los profetas. Pero ¿qué hizo el pueblo de Judá? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en general? Mataron a los profetas, le dieron muerte, no creyeron, sino que le dieron rienda suelta a su corazón incrédulo, pecaminoso y depravado. Entonces Dios no es un Dios sanguinario, Dios es un Dios de amor. De hecho, el hecho de que el hecho de que Dios esté anunciando un juicio es una muestra de su amor y de su gracia. ¿Por qué? Él nos está anticipando algo que va a venir si persistimos en nuestro pecado. Pero gracias a Dios que hay esperanza. Pero no puedes confiar en ti. Hay una solución fuera de ti. Mira lo que dice el versículo 18. Ni tu plata, ni tu oro, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. No puedes confiar en ti. La esperanza no está en ti, ni en tus riquezas, ni en tu posición económica. Debes salir de ti mismo y tienes que ir a aquel que realmente es capaz de poder salvarte. Y por eso vamos con las dos últimas cláusulas de nuestro sermón. Vamos al capítulo 2, versículo 1, y con eso estamos terminando. El capítulo 2, versículo 1 dice de esta manera: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. El Señor les está diciendo, congréguense en la presencia de Jehová. Pero congréguense siendo conscientes de su propia necesidad, de su propia necesidad de Dios, de oír, de prestar atención a su voz, a su consejo, tener una perspectiva correcta de quién es Dios y cómo me puedo acercar a Dios. Congregad. Oh nación sin pudor. La palabra hebrea que usa Sofonías es goy, que normalmente era usada para referirse a una nación pagana. Y mira, Sofonías la está usando. Oh nación sin pudor. La palabra sin pudor significa nación insensible. Sin pudor es insensible. Definitivamente Sofonías está preocupado por el estado espiritual de Judá y de Jerusalén, pero dice, hay esperanza. La razón del por qué él describió el día de Jehová de esa manera era porque quería que el pueblo sea consciente de su pecado y se volviera de su pecado al Señor y pudiera encontrar en Él la salvación de su vida. Dios es un Dios de misericordia. Él nos advierte del juicio por amor a sí mismo y nos da la salida, nos da la oportunidad de obtener salvación. Por eso le dice, congregaos, meditad, oh nación sin pudor. Mira lo que dice el versículo 2. Antes que
tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes de que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Estimado amigo, ¿eres consciente de que Dios es un Dios santo y que Él castiga el pecado? Y que Él está buscando tener una relación de obediencia, una relación de amor, una relación personal contigo. No persistas en tu pecado. No pienses que Dios no hará ni bien ni mal. Viene un día, viene el día de Jehová. Para la nación de Judá vino. Pero como dijimos, había un cumplimiento específico, pero aún falta un evento futuro. Y yo deseo que tú no seas el objeto de la ira de Dios. No solamente dice, congréguense en la presencia de Jehová. En último lugar dice, busquen gracia en la presencia de Jehová. Buscad a Jehová los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Es un llamado a buscar a Jehová sinceramente. Y buscar a Jehová implica una renuncia a tus ídolos, implica una renuncia a tu estilo de vida, a tu pasada manera de vivir. Busca a Jehová, búscalo sinceramente. Él desea que tú lo puedas buscar porque encuentres en Él un amor y un deleite que no lo puedes encontrar en el mundo. Busca a Jehová, todos los humildes de la tierra. Para buscar a Jehová hay que ser humildes, hay que reconocer nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad de Él. Los que pusisteis por juicio, dice, los que pusisteis por obra su juicio. Y por último dice, buscad justicia. Sofonías sabe que si buscamos verdaderamente al Señor y nos encontramos con Él, anhelaremos reflejar su carácter y su voluntad en cada área de nuestras vidas. Pero también dice, buscad justicia. El término en el Nuevo Testamento para buscar la justicia es sinónimo a buscar a Cristo. Solo Cristo es aquel que puede darte verdadera justicia. Si tú intentas vivir la vida a expensas de tu propia fuerza, de tu propio intelecto, de tu propia voluntad, siguiendo tu propio corazón, te darás cuenta que no alcanzarás nunca a la justicia que Dios requiere. Solamente hay un justo, y ese es Jesucristo. Y yo te animo a que tú puedas encontrar en Él el escape de la ira de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su sangre sirvió como propiciación para nuestro pecado. Y la palabra propiciación significa aplacar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento estaba el propiciatorio, era la tapa que cubría el arca del pacto, y el sumo sacerdote vertía sangre en ese lugar para que cuando Dios descendiera y viera la sangre del cordero inocente, pudiera cubrir el pecado y aplacar la ira del hombre. Jesucristo es el Cordero, sin mancha y sin pecado, y vertió su sangre una sola vez y para siempre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios viene por segunda vez. ¿Estás preparado para recibirlo? ¿Lo recibirás como tu Padre o como el juez de tu alma? Yo te animo a que busques a Cristo con todo tu corazón. Búscalo. Y dice la última parte del versículo, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En Cristo hay esperanza. En Cristo puedes creer que serás guardado de la ira de Dios, de la ira de Él mismo. Cree en Jesucristo
y serás salvo de la ira. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, por el tiempo que nos has dado de meditar en este libro, en el libro de Sofonías. Señor, haz lo que yo no puedo hacer en el corazón del hombre. Y Dios, usa mi debilidad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.